La carretera parecía no tener fin y cada paso que daba Christine hacía que sus piernas temblaran un poco más, pero no podía detenerse porque en sus brazos cargaba lo único que le importaba en el mundo. Ben, su pequeño hijo de apenas 6 años, dormía con una respiración tan débil que a veces ella tenía que acercarse para asegurarse de que aún respiraba. El niño ardía en fiebre, su rostro estaba pálido como la nieve y sus labios agrietados por la deshidratación. Con la mano libre, Christine sostenía la cuerda de la última vaca que le quedaba, el último vestigio de la vida que alguna vez tuvo, y caminaba sin saber exactamente hacia dónde iba, solo sabía que tenía que encontrar ayuda o su hijo moriría esa misma noche. El sol comenzaba a ocultarse tiñendo el cielo de naranja y rojo, creando sombras largas sobre el camino polvoriento que parecía burlarse de su desesperación. Hacía horas que había dejado atrás su pequeña granja, ese lugar donde había sido feliz junto a su esposo, donde Ben había dado sus primeros pasos, donde habían soñado juntos con un futuro que nunca llegó. ¿Tú que estás viendo esto ahora mismo crees en Dios? ¿Crees que hay alguien ahí arriba que escucha nuestras oraciones cuando todo parece perdido? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque esta historia te va a demostrar que a veces los milagros llegan de las formas más inesperadas. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora porque aquí compartimos historias reales que tocan el corazón y cambian vidas. Christine había conocido el amor verdadero cuando se casó con Thomas a los 19 años. Él era un hombre trabajador, de manos callosas y sonrisa fácil, que le prometió construir una vida juntos en esa pequeña parcela de tierra que heredó de su padre. Y durante 7 años cumplió esa promesa. Trabajaban juntos desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando la tierra, criando animales, construyendo no solo una granja sino un hogar lleno de risas y esperanza. Cuando Ben nació, Thomas lloró de alegría y juró que ese niño nunca conocería el hambre ni el sufrimiento. Compró la vaca con los últimos ahorros que tenían y dijo que la leche haría crecer a su hijo fuerte y sano. Y así fue, Ben creció rodeado de amor, corriendo entre los campos, ayudando a su padre a alimentar a los animales, durmiendo cada noche con historias que su madre le contaba bajo la luz de las velas. Pero la felicidad tiene una forma cruel de desaparecer cuando menos lo esperas. Fue un día como cualquier otro cuando Thomas salió a trabajar al campo. Christine lo vio alejarse esa mañana, lo vio sonreír y hacerle un gesto con la mano, y ese fue el último recuerdo que tuvo de él con vida. Un accidente, algo simple e inesperado, una caída, un golpe en la cabeza, y de repente el hombre que era su mundo entero ya no estaba. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo un vacío inmenso que la dejó paralizada durante días. Los vecinos vinieron a ayudar con el funeral, trajeron comida y palabras de consuelo, pero cuando se fueron, Christine se encontró completamente sola con un niño de 4 años y una granja que apenas podía mantener por sí sola. Los primeros meses después de la muerte de Thomas fueron una batalla diaria por la supervivencia. Christine se despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus manos sangraban, arando la tierra, plantando semillas, cosechando lo poco que crecía. Ben la ayudaba como podía, con esa inocencia de niño que aún no comprende completamente que su padre nunca volverá. Ella le decía que papá estaba en el cielo cuidándolos desde arriba, y el niño asentía con esos ojos grandes y confiados que partían el corazón de Christine cada vez que los miraba. Vendió algunas herramientas que no necesitaba, intercambió productos con los vecinos, hizo trabajos ocasionales para otras granjas cuando podía, cualquier cosa para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Pero el dinero se agotaba rápidamente y la tierra no daba lo suficiente para vivir. Entonces llegó el invierno, y con él llegó la verdadera desesperación. El frío fue más brutal de lo que había sido en años, las heladas mataron la mayoría de los cultivos y la leña se acabó más rápido de lo que Christine podía conseguir. La pequeña casa que alguna vez fue cálida y acogedora se convirtió en un refugio helado donde madre e hijo se acurrucaban juntos bajo todas las mantas que tenían, temblando durante las noches interminables. La comida se volvió escasa, las reservas que había guardado se terminaron, y Christine comenzó a saltarse comidas para asegurarse de que Ben comiera, diciendo que no tenía hambre cuando en realidad su estómago rugía de dolor. El niño la miraba con preocupación, incluso a su corta edad sabía que algo andaba mal, pero ella le sonreía y le decía que todo estaría bien, que pronto llegaría la primavera y todo mejoraría. Pero antes de que llegara la primavera, Ben se enfermó. Comenzó con una tos leve, algo que Christine pensó que pasaría con un poco de descanso y té caliente. Pero la tos empeoró, se volvió profunda y rasposa, sacudiendo el pequeño cuerpo del niño con cada ataque. Luego vino la fiebre, primero suave, luego ardiente, tan alta que el niño deliraba en sus sueños hablando con su padre muerto.
Kristin lo cuidaba día y noche, poniendo paños fríos en su frente, dándole agua cuando podía beberla, rezando con una desesperación que nunca antes había sentido. Caminó kilómetros hasta el pueblo más cercano para ver al médico, cargando a Ben envuelto en mantas, y el doctor le dio un diagnóstico que la dejó sin aliento. El niño tenía una infección pulmonar grave, necesitaba medicinas costosas y cuidados constantes, o no sobreviviría más de unas semanas. Kristin gastó todo lo que le quedaba en esas medicinas. Vendió los pocos muebles de valor que tenían, vendió las joyas que Thomas le había regalado cuando se casaron, vendió hasta la última herramienta de la granja. Los vecinos ayudaron lo que pudieron, algunos trajeron comida, otros dieron pequeñas cantidades de dinero, pero no era suficiente. Las medicinas apenas duraban unos días y necesitaba mucho más. Ben mejoraba ligeramente con cada dosis, pero en cuanto se acababan, la fiebre volvía con más fuerza, la tos empeoraba, y el niño perdía peso a un ritmo aterrador. Sus costillas se marcaban bajo la piel pálida, sus ojos se hundían en las órbitas, y cada día que pasaba Kristin veía a su hijo acercarse más y más a la muerte. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. La vaca, su última posesión de valor, tendría que ser vendida. Era el último regalo que Thomas le había dejado, el último vínculo tangible con el hombre que amó, y la única fuente de leche que mantenía a Ben con algo de nutrición. Pero ¿de qué servía la leche si el niño estaba demasiado débil para beberla? ¿De qué servía aferrarse al pasado cuando el futuro de su hijo pendía de un hilo? Una mañana, antes de que saliera el sol, Kristin envolvió a Ben en todas las mantas que tenían, lo cargó en sus brazos a pesar de que sus músculos protestaban por el esfuerzo, ató la cuerda alrededor del cuello de la vaca y comenzó a caminar. No sabía exactamente a dónde iba, había oído hablar de una granja grande a varios kilómetros de distancia, un lugar próspero donde tal vez alguien estaría dispuesto a comprar el animal. Era su única esperanza. Caminó durante horas bajo el sol implacable. Sus pies le dolían dentro de las botas gastadas, cada paso era una agonía, pero no se detuvo. Ben gemía suavemente en sus brazos, medio consciente, medio delirando, murmurando palabras que no tenían sentido. La vaca la seguía dócilmente, como si supiera la gravedad de la situación, sus pasos lentos y pesados levantando pequeñas nubes de polvo en el camino. El paisaje a su alrededor era desolador, campos abandonados, cercas rotas, señales de otras familias que habían perdido la batalla contra la tierra despiadada. Kristin pensaba en Thomas con cada paso, se preguntaba qué habría hecho él en su lugar, si habría encontrado alguna otra solución, si estaría decepcionado de ella por tener que vender la vaca que él compró con tanto orgullo. Pero luego miraba el rostro febril de Ben y sabía que no tenía otra opción. Cualquier padre haría lo mismo. Cualquier madre sacrificaría lo que fuera por salvar a su hijo. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente vio una estructura en el horizonte. Era una casa grande, mucho más grande que su modesta granja, con cercas que aún estaban intactas y tierras que parecían bien cuidadas. Había luz en las ventanas, señal de que alguien vivía allí, y humo saliendo de la chimenea, indicando calor y comida. El corazón de Kristin se aceleró con una mezcla de esperanza y miedo. Aceleró el paso tanto como pudo con sus piernas cansadas, arrastrando a la vaca detrás de ella, ajustando el agarre en Ben que parecía estar cada vez más caliente. Cuando llegó a la entrada de la propiedad, se detuvo por un momento para recuperar el aliento, para prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Mendigar no era algo que le saliera naturalmente, su orgullo le gritaba que diera la vuelta y encontrara otra manera, pero la voz de madre que llevaba dentro era más fuerte, y esa voz le decía que tragara su orgullo y hiciera lo que fuera necesario. Se acercó a la puerta con piernas temblorosas. La casa de cerca parecía aún más imponente, construida con madera sólida y piedra, el tipo de hogar que hablaba de generaciones de trabajo duro y prosperidad. Por un momento, Kristin se sintió pequeña e insignificante, una viuda pobre con un hijo moribundo y una vaca flaca. Pero no tenía tiempo para la vergüenza. Levantó la mano y golpeó la puerta, el sonido resonó en la noche silenciosa como un grito de ayuda. Esperó, contando los segundos que parecían estirarse eternamente, escuchando la respiración irregular de Ben contra su pecho, sintiendo el peso aplastante de la desesperación. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, con más urgencia, y luego una tercera vez hasta que finalmente escuchó pasos acercándose desde el interior. El sonido de la manija girando fue como una señal divina, y cuando la puerta se abrió, Kristin se encontró cara a cara con un hombre alto de ojos oscuros que la miraba con una expresión inescrutable. El hombre que abrió la puerta era imponente,
de hombros anchos y manos grandes que hablaban de años de trabajo físico duro. Su rostro estaba curtido por el sol y el tiempo, con líneas profundas alrededor de los ojos y la boca que sugerían tanto sufrimiento como fortaleza. Tenía el cabello oscuro con mechones grises en las sienes, y una barba de varios días que le daba un aspecto rudo. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Christine, eran ojos que habían visto demasiado, que cargaban un peso invisible, ojos que reconocían el dolor cuando lo veían. Él no dijo nada al principio, solo la observó con esa mirada penetrante que parecía ver a través de ella, luego sus ojos bajaron a Ben en sus brazos, al niño pálido y febril que luchaba por cada respiración, y algo en su expresión cambió, algo que Christine no pudo identificar pero que le dio un atisbo de esperanza. Christine trató de hablar pero las palabras se atascaron en su garganta. La emoción la abrumó de repente, todas las horas de caminata, todos los días de preocupación, todas las noches sin dormir cuidando a su hijo, todo se acumuló en ese momento y amenazó con romper la frágil compostura que había mantenido. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma, obligándose a encontrar las palabras que necesitaba decir. Finalmente, con una voz que apenas era un susurro ronco, logró hablar. Le dijo que necesitaba vender la vaca, que su hijo estaba enfermo y necesitaba dinero para medicinas, que había caminado todo el día y esta era su última esperanza. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, y mientras hablaba sintió las lágrimas acumularse en sus ojos aunque luchó por no dejarlas caer. El hombre escuchó en silencio, su expresión no cambió, pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Ben, estudiando al niño con una intensidad que era casi incómoda. Hubo un largo silencio después de que Christine terminó de hablar. El hombre parecía estar debatiéndose internamente, luchando con pensamientos que ella no podía ver. Luego, sin decir una palabra, bajó los escalones del porche y se acercó a ellos. Christine instintivamente dio un paso atrás, su instinto maternal haciéndola protectora, pero el hombre levantó una mano en un gesto que parecía tranquilizador. Se detuvo frente a ella y extendió la mano hacia Ben, no para tomarlo sino para tocar suavemente su frente. Sus dedos, ásperos y callosos, fueron sorprendentemente gentiles contra la piel ardiente del niño. El hombre retiró la mano y miró a Christine con una expresión que ahora claramente mostraba preocupación. Le preguntó el nombre del niño, y cuando ella respondió con voz temblorosa, él asintió lentamente como si estuviera tomando una decisión importante. Lo que el hombre dijo a continuación dejó a Christine completamente desconcertada. Le dijo que se quedara con la vaca, que él les ayudaría sin necesidad de pago, que el niño necesitaba cuidados inmediatos y que podían quedarse allí hasta que Ben se recuperara. Christine parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un completo extraño ofreciéndole ayuda sin pedir nada a cambio? No tenía sentido, nadie hacía eso, especialmente no en tiempos tan difíciles cuando cada familia apenas podía cuidar de sí misma. Intentó protestar, decirle que no podía aceptar caridad, que solo necesitaba vender la vaca y se iría, pero el hombre la interrumpió con una firmeza gentil. Le dijo que el orgullo no alimentaría a su hijo ni curaría su enfermedad, que a veces aceptar ayuda era la decisión más valiente que alguien podía tomar. El hombre se presentó como Sam y les indicó que entraran a la casa. Christine dudó por un momento más, cada fibra de su ser gritándole que tuviera cuidado, que no confiara tan fácilmente, pero Ben gimió en sus brazos y ese sonido disolvió todas sus dudas. Ató la cuerda de la vaca al pasamanos del porche y siguió a Sam al interior de la casa. El interior era espacioso pero curiosamente vacío, había muebles pero faltaba algo, una ausencia de vida que era palpable en cada rincón. No había fotografías en las paredes, no había objetos personales dispersos, no había señales de que alguien realmente viviera allí en lugar de simplemente existir. Sam la guió por un pasillo hasta una habitación pequeña con una cama limpia y le dijo que acostara a Ben allí. Christine lo hizo con cuidado, bajando suavemente a su hijo sobre el colchón que era mucho más suave que cualquier cosa que hubieran tenido en su propia casa. Cubrió a Ben con una manta que estaba doblada a los pies de la cama y se quedó allí parada, mirando el rostro pálido de su hijo, sintiendo una mezcla abrumadora de alivio y miedo. Si estás disfrutando esta historia y quieres escuchar más relatos que tocan el alma, suscríbete ahora a nuestro canal. No te pierdas ninguna historia de superación y esperanza. Sam regresó minutos después con una palangana llena de agua fresca y paños limpios. Le explicó a Christine que el agua fría ayudaría a bajar la fiebre, que había visto este método funcionar muchas veces. Colocó todo en la mesita junto a la cama y luego salió de la habitación, dándole privacidad. Christine se sentó en la silla al lado de la cama,
Sumergió uno de los paños en el agua y lo escurrió antes de colocarlo cuidadosamente en la frente de Ben. El niño se estremeció al contacto pero no se despertó, su respiración seguía siendo superficial y rápida. Ella continuó con el proceso, mojando el paño cada vez que se calentaba, pasándolo por el cuello y los brazos de Ben, murmurando oraciones entre lágrimas que finalmente se permitió derramar ahora que estaba sola. Lloró por su esposo que no estaba allí para ver a su hijo sufrir, lloró por la vida que habían perdido, lloró por el miedo que había cargado durante tanto tiempo, y lloró de alivio porque por primera vez en semanas tenía un atisbo de esperanza. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de rutina y milagro. Sam demostró ser un hombre de palabra, trajo medicinas que había conseguido del pueblo, medicinas que Christine no podría haber pagado incluso si hubiera vendido la vaca. Preparaba comida nutritiva, sopas calientes y panes frescos, y se aseguraba de que tanto Christine como Ben comieran adecuadamente. Mantenía la chimenea encendida todo el tiempo para que la habitación estuviera siempre cálida, y traía mantas extra cuando las noches se volvían especialmente frías. Christine pasaba casi todo su tiempo al lado de Ben, cuidándolo con una dedicación incansable, aplicando las medicinas en los horarios exactos que Sam indicaba, manteniéndolo limpio y cómodo, cantándole canciones de cuna que recordaba de su propia infancia. Y lentamente, milagrosamente, Ben comenzó a mejorar. La fiebre bajó gradualmente, la tos se volvió menos frecuente y menos severa, y el color empezó a regresar a sus mejillas pálidas. Sam aparecía regularmente para verificar el progreso de Ben, pero nunca se quedaba mucho tiempo, era como si quisiera ayudar pero mantener cierta distancia emocional. Christine notaba la tristeza que cargaba, la veía en la forma en que sus hombros se encorvaban cuando pensaba que nadie lo miraba, en la manera en que sus ojos se perdían mirando por la ventana hacia tierras que debían tener recuerdos dolorosos. Ella quería preguntarle, quería entender por qué un hombre aparentemente solitario vivía en una casa tan grande y vacía, por qué había mostrado tal bondad a dos completos extraños, pero sentía que no tenía derecho a entrometerse en su privacidad cuando él había sido tan respetuoso con la de ella. Así que simplemente le agradecía cada vez que traía algo, y él asentía en silencio antes de retirarse nuevamente a alguna parte de la casa donde ella no podía verlo. Al tercer día, Ben abrió los ojos completamente por primera vez desde que habían llegado. Miró a su alrededor con confusión, tratando de entender dónde estaba, y luego sus ojos encontraron a su madre sentada junto a la cama. Christine sintió como si su corazón fuera a estallar de alegría, se inclinó sobre él y lo abrazó con cuidado, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. Ben, con su voz débil pero clara, le preguntó dónde estaban y qué había pasado. Christine le explicó lo mejor que pudo, diciéndole que un hombre bueno los había ayudado, que estaban a salvo, que él iba a ponerse mejor. El niño pareció aceptar esto con la simplicidad típica de los niños, y luego dijo algo que hizo que el pecho de Christine se apretara de emoción. Dijo que tenía hambre, y esas simples palabras fueron la confirmación más hermosa de que su hijo iba a sobrevivir. Christine salió de la habitación para buscar a Sam y darle las buenas noticias. Lo encontró en la cocina preparando más sopa, y cuando le dijo que Ben había despertado y pedido comida, vio algo que no había visto antes en el rostro de ese hombre estoico. Vio una sonrisa, pequeña y fugaz, pero genuina. Sam preparó un plato de sopa con pan, suave y fácil de digerir para el estómago débil del niño, y lo llevó él mismo a la habitación. Christine observó mientras Sam se acercaba a la cama y le hablaba a Ben con una voz sorprendentemente gentil, preguntándole cómo se sentía y diciéndole que comiera despacio. Ben, con esa confianza inocente que tienen los niños, le sonrió a Sam y le agradeció por la comida. Algo en esa interacción cambió la atmósfera de la casa, como si una parte de la pesadez que colgaba en el aire se hubiera disipado un poco. A medida que Ben continuaba recuperándose, Christine comenzó a ayudar en la casa como una forma de retribuir la bondad de Sam. Limpiaba, lavaba la ropa, cocinaba cuando Sam se lo permitía, y cuidaba de las pequeñas tareas que notaba que necesitaban atención. Sam inicialmente trató de detenerla, diciéndole que debería descansar, pero ella insistió, explicando que no podía simplemente quedarse sentada recibiendo ayuda sin dar nada a cambio. Eventualmente él aceptó, aunque Christine notó que parecía incómodo con tener a alguien cuidando de él después de lo que probablemente había sido mucho tiempo viviendo solo. Mientras trabajaba, Christine exploraba la casa con sus ojos, notando los detalles que contaban historias silenciosas. Había marcas en las paredes donde claramente habían colgado fotografías, había un armario en un rincón que parecía no haberse abierto en años, había una habitación al final del pasillo cuya puerta siempre estaba cerrada. Una tarde, mientras Christine preparaba la cena,
Sam entró a la cocina y se quedó parado en el umbral de la puerta como si estuviera reuniendo coraje para decir algo. El silencio entre ellos se alargó incómodamente hasta que finalmente él habló. Y cuando lo hizo, las palabras que salieron de su boca le dieron a Christine un entendimiento completo de quién era este hombre y por qué vivía de la manera en que lo hacía. Sam le contó que había tenido una familia, una esposa y una hija pequeña, que habían vivido en esa casa y habían sido su mundo entero. Le contó sobre el incendio que ocurrió 5 años atrás, cómo había estado trabajando en los campos cuando vio el humo, cómo corrió de regreso tan rápido como pudo pero llegó demasiado tarde. Las llamas habían consumido parte de la casa y cuando finalmente las apagaron, encontró a su esposa y su hija muertas por la inhalación de humo. Habían tratado de escapar pero el fuego se propagó demasiado rápido, las atrapó en la habitación del fondo, la misma habitación cuya puerta siempre permanecía cerrada. Sam le explicó que había reconstruido la casa después del incendio, que había trabajado día y noche para reparar el daño físico, pero que el daño en su alma era algo que no sabía cómo arreglar. Había vivido solo desde entonces, existiendo más que viviendo, trabajando la tierra porque era lo único que sabía hacer, pero sin encontrar verdadero propósito o alegría en nada. Le dijo que cuando Christine apareció en su puerta esa noche con Ben en brazos, fue como si algo dentro de él que había estado dormido durante años de repente despertara. Ver a ese niño luchando por su vida, ver a esa madre desesperada dispuesta a sacrificar lo último que tenía, le recordó lo que significaba tener algo por lo que luchar, alguien por quien preocuparse. Por eso había ofrecido ayuda sin pensarlo 2 veces, porque en algún nivel profundo necesitaba tanto ayudarlos como ellos necesitaban ser ayudados. Christine escuchó con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso del dolor de Sam como si fuera propio. Entendía lo que era perder a alguien amado, entendía el vacío que deja atrás, la forma en que el mundo pierde color y significado. Se acercó a él y sin palabras tomó su mano, ese simple gesto de conexión humana, y sintió cuando los dedos de Sam se cerraron alrededor de los suyos con una necesidad que hablaba de años de soledad. Se quedaron así por un momento, 2 almas heridas reconociéndose mutuamente, encontrando consuelo en la comprensión compartida. Christine le dijo que sentía mucho su pérdida, que no podía imaginar el dolor de perder a un hijo de esa manera, que él había sido increíblemente valiente al seguir adelante. Sam no respondió con palabras, solo asintió, pero la gratitud en sus ojos decía más de lo que las palabras podrían expresar. Después de esa conversación, la dinámica entre Christine y Sam cambió sutilmente. Ya no eran solo un benefactor y una beneficiaria, eran 2 personas que habían sufrido pérdidas devastadoras y encontraban consuelo en la compañía del otro. Comenzaron a hablar más, compartiendo historias de sus vidas pasadas, de los seres queridos que habían perdido, de los sueños que alguna vez tuvieron. Sam le contaba sobre su esposa, sobre cómo se conocieron cuando eran jóvenes, sobre la alegría que sintió cuando nació su hija, sobre los planes que habían hecho para el futuro. Christine compartía recuerdos de Thomas, de los primeros días de su matrimonio, de la emoción de ver a Ben dar sus primeros pasos, de los momentos simples pero preciosos que ahora guardaba como tesoros en su corazón. Estas conversaciones eran dolorosas pero también curativas, como limpiar una herida para que pudiera sanar adecuadamente. Ben continuaba fortaleciéndose día a día, su energía regresaba gradualmente y pronto comenzó a levantarse de la cama y explorar la casa. Sam parecía disfrutar de la presencia del niño, le mostraba las diferentes partes de la propiedad, le enseñaba sobre los animales y los cultivos, respondía pacientemente a las infinitas preguntas que solo un niño curioso puede hacer. Christine observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y algo más, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Veía cómo Sam se iluminaba cuando Ben reía, cómo se suavizaba su expresión normalmente seria cuando el niño le pedía que le enseñara algo nuevo, y veía cómo Ben respondía a Sam con un afecto que no había mostrado hacia nadie más desde la muerte de su padre. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo, porque Christine sabía que eventualmente tendrían que irse, volver a su propia granja, y la idea de separar a Ben de Sam, de separarse ella misma de Sam, le causaba un dolor que no había anticipado. Pero la paz que habían encontrado en esa casa estaba destinada a ser perturbada. Una mañana, 3 semanas después de que Christine y Ben llegaran, el sonido de caballos acercándose rompió la tranquilidad. Sam salió a ver quién llegaba y Christine lo siguió, manteniendo a Ben detrás de ella por instinto. 3 hombres desmontaron de sus caballos, hombres de aspecto duro con armas visibles en sus cinturones y expresiones que no prometían nada bueno. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro, se dirigió directamente a Sam y le habló con una voz que dejaba claro que no estaba allí para negociar sino para exigir.
Mencionó una deuda, habló de un hermano que había huido, reclamó que Sam era responsable de pagar lo que su hermano debía. El monto que mencionaron era astronómico, más dinero del que Christine había visto en toda su vida, y tenían solo 5 días para pagarlo o tomarían la mitad de las tierras de Sam como compensación. Después de que los hombres se fueron, dejando amenazas veladas en el aire, Sam se quedó parado en medio de la sala con una expresión de derrota que Christine nunca había visto en él. Le explicó la situación, le contó sobre su hermano menor que siempre había sido problemático, que tenía adicción al juego y había acumulado deudas con gente peligrosa. Cuando esas deudas se volvieron demasiado grandes, su hermano simplemente desapareció, dejando que Sam cargara con las consecuencias. La tierra que ahora reclamaban esos hombres era la mitad de todo lo que Sam poseía, la mitad de la herencia de su familia, la mitad de lo que había construido con sus propias manos. Perderla significaría perder la capacidad de mantener la granja operando, significaría eventualmente perder todo. Sam admitió que no tenía el dinero para pagar la deuda, que había gastado la mayoría de sus ahorros en reconstruir la casa después del incendio, que no sabía qué hacer. Christine vio la desesperación en los ojos de Sam y tomó una decisión que no requirió pensamiento alguno. Le dijo que lo ayudaría, que encontrarían una manera juntos de conseguir el dinero necesario. Sam trató de protestar, diciéndole que ella no le debía nada, que ya había hecho suficiente al aceptar su ayuda, pero Christine fue firme. Le recordó que él había salvado la vida de su hijo, que les había dado refugio cuando no tenían a dónde ir, que su bondad había sido un milagro cuando ella más lo necesitaba. Ahora era su turno de ser ese milagro para él. Pasaron el resto del día haciendo planes, calculando que podían vender, a quien podían pedirle prestado, cómo podrían juntar suficiente dinero en solo 5 días. Era una tarea casi imposible, pero Christine se negaba a aceptar la derrota, se negaba a permitir que este hombre bueno perdiera todo por culpa de un hermano irresponsable. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad frenética. Christine cabalgó hasta su propia granja abandonada y reunió todo lo que tenía algún valor, herramientas oxidadas, muebles viejos, cualquier cosa que pudiera venderse. Sam vendió equipamiento que necesitaba, negoció con vecinos, prometió futuras cosechas a cambio de adelantos de dinero. Ambos trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, desesperados por alcanzar la suma necesaria. Algunos vecinos ayudaron cuando se enteraron de la situación, recordando favores pasados que Sam les había hecho, pero la mayoría apenas podía ayudarse a sí mismos en esos tiempos difíciles. Ben, aunque aún se estaba recuperando completamente, hizo lo que pudo, alimentando animales, llevando mensajes, siendo útil de todas las formas que un niño de su edad podía ser. Cada moneda que conseguían la contaban con cuidado, y cada vez que hacían el cálculo, el número seguía quedando corto. La noche antes del plazo, se sentaron juntos a contar todo lo que habían reunido. El silencio era pesado mientras Sam hacía los cálculos finales, sus dedos moviéndose sobre las monedas y billetes esparcidos sobre la mesa. Cuando terminó, levantó la vista con una expresión de derrota. No era suficiente, les faltaba una cantidad significativa, más de lo que podrían conseguir en la única noche que les quedaba. Christine sintió las lágrimas amenazar pero las mantuvo a raya, se negaba a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Tomó la mano de Sam y le dijo que habría una manera, que tenían que tener fe, que después de todo lo que habían sobrevivido no podían permitir que esto los venciera. Sam miró sus manos entrelazadas y algo en su expresión se suavizó, admitió que hacía años no sentía este tipo de conexión con nadie, que ella había traído luz a su vida oscura, que independientemente de lo que pasara mañana, estaría agradecido por haberla conocido. La mañana llegó demasiado rápido, trayendo consigo el día del juicio final. Los 3 hombres llegaron justo al mediodía como habían prometido, sus caballos levantando nubes de polvo mientras se acercaban a la casa. Sam salió a encontrarlos con el dinero que habían reunido, su rostro una máscara de calma que ocultaba el miedo que Christine sabía que sentía. El líder contó el dinero lentamente, haciendo que cada segundo se sintiera como una eternidad, y cuando terminó su expresión se volvió oscura. No era suficiente, dijeron, y comenzaron a hablar de qué parte de la tierra tomarían, discutiendo entre ellos como si Sam no estuviera allí. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado, el sonido de otro caballo acercándose hizo que todos voltearan. Era un hombre mayor, un vecino que Sam había mencionado antes, alguien a quien había ayudado años atrás cuando su esposa murió. El anciano desmontó con dificultad y se acercó cojeando, sacó una bolsa de su abrigo y la colocó en las manos de Sam. El anciano explicó que Sam lo había ayudado en su momento más oscuro, que nunca había tenido la oportunidad de devolverle el favor,
que estos ahorros eran todo lo que tenía pero que Sam los necesitaba más. Las lágrimas corrieron por el rostro curtido del viejo mientras hablaba sobre la bondad que Sam le había mostrado, sobre cómo había mantenido su granja funcionando cuando él estaba demasiado destrozado por el dolor para hacerlo él mismo, sobre cómo Sam nunca pidió nada a cambio. Ahora era su turno de ser generoso. Con el dinero del anciano, la suma estaba completa. Sam contó todo nuevamente con manos temblorosas, verificando 2 veces para estar seguro, y cuando confirmó que era suficiente, casi se derrumbó de alivio. Los 3 hombres tomaron el dinero con expresiones de disgusto, claramente habían esperado tomar la tierra, pero un trato era un trato. Montaron sus caballos y se fueron, esta vez para siempre, dejando a Sam de pie en su propiedad que ahora oficialmente aún le pertenecía. Si esta historia te está conmoviendo, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo este video. Cada historia merece ser escuchada. Cuando los hombres desaparecieron en el horizonte, Sam se volvió hacia el anciano y lo abrazó con una fuerza que hablaba de gratitud profunda y alivio abrumador. El viejo simplemente palmeó su espalda y le dijo que para eso estaban los buenos vecinos, para ayudarse mutuamente en tiempos difíciles. Christine observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por su rostro, conmovida por la bondad y la generosidad que había presenciado, por la forma en que los actos de compasión pasados regresaban cuando más se necesitaban. Ben estaba a su lado, agarrando su mano, y aunque era joven, Christine supo que estaba presenciando una lección sobre el valor de la bondad que llevaría consigo por el resto de su vida. Cuando el anciano finalmente se fue, prometiendo visitarlos pronto, los 3 que quedaron simplemente se quedaron parados por un momento, procesando todo lo que había pasado, sintiendo el peso de la tensión finalmente levantarse de sus hombros. Esa noche, después de que Ben se durmiera, Christine y Sam se sentaron juntos en el porche como lo habían hecho muchas noches antes. Pero esta noche era diferente, había una sensación de cambio en el aire, de posibilidades que ninguno de los dos había considerado completamente hasta ahora. Sam fue el primero en hablar, admitiendo que durante las últimas semanas había comenzado a sentir algo que pensó que nunca volvería a sentir después de perder a su familia. Dijo que la presencia de Christine y Ben había llenado vacíos en su vida que ni siquiera sabía que existían, que la casa ya no se sentía vacía, que él ya no se sentía vacío. Christine escuchó con el corazón latiendo fuertemente, sin atreverse a interrumpir, sin atreverse a malinterpretar lo que estaba diciendo. Sam se volvió hacia ella y tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos, y le preguntó si consideraría quedarse, no como invitada sino como parte permanente de su vida, como su esposa. La propuesta tomó a Christine completamente por sorpresa aunque en el fondo de su corazón sabía que había estado esperando algo así, deseándolo incluso si no se había permitido admitirlo conscientemente. Se quedó sin palabras por un momento, su mente corriendo con pensamientos de lo rápido que había sucedido esto, de lo que la gente podría decir, de si era demasiado pronto después de la muerte de Thomas. Pero luego pensó en cómo Sam había cuidado de Ben como si fuera su propio hijo, en la forma en que su corazón se sentía más ligero cuando estaba cerca de él, en cómo por primera vez desde que perdió a Thomas se sentía completa nuevamente. Pensó en Ben y en cómo merecía crecer con una figura paterna que lo amara y protegiera, en cómo esta granja podría darles un futuro que ella nunca podría proporcionar sola. Y pensó en Sam, en este hombre bueno que había sufrido tanto y merecía tener amor en su vida nuevamente. La respuesta vino fácilmente entonces, surgiendo de lo más profundo de su ser, y cuando dijo que sí, vio cómo los ojos de Sam se iluminaban con una alegría que lo hacía parecer años más joven. Se casaron una semana después en una ceremonia simple pero significativa. No había iglesia elegante ni muchos invitados, solo algunos vecinos cercanos incluyendo al anciano que los había salvado, y un predicador local que aceptó oficiar la ceremonia en la propiedad de Sam. Christine hizo su propio vestido de un material simple pero lo cosió con cuidado y amor, agregando pequeños detalles que lo hacían especial. Sam se puso su mejor ropa y se afeitó la barba que normalmente usaba, viéndose más joven y menos cargado por el peso que había llevado durante años. Ben actuó como el portador de los anillos simples que Sam había comprado en el pueblo, anillos modestos pero dados con amor sincero. La ceremonia fue breve pero emotiva. Las palabras habladas bajo el cielo abierto parecían tener más peso que si hubieran sido dichas dentro de 4 paredes. Cuando Sam besó a Christine sellando sus votos, Ben aplaudió con entusiasmo y los pocos invitados presentes se unieron, celebrando no solo una boda sino una nueva familia formándose de las cenizas de pérdidas pasadas. La vida después de la boda se asentó en una rutina feliz que ninguno de los 3 había experimentado en mucho tiempo.
Christine asumió el manejo del hogar con una eficiencia que provenía de años de experiencia, cocinando, limpiando, cuidando de las tareas diarias que mantenían una casa funcionando sin problemas. Pero más que eso, llenó la casa con calor y vida, con risas y amor, con pequeños toques que transformaban una estructura vacía en un verdadero hogar. Sam trabajaba la tierra con renovada energía, ahora tenía un propósito más allá de simplemente existir, tenía una familia que dependía de él y eso le daba fuerza incluso en los días más duros. Enseñaba a Ben todo lo que sabía sobre agricultura, sobre cuidar animales, sobre trabajar la tierra, y el niño absorbía cada lección con entusiasmo, claramente prosperando bajo la guía masculina que había echado de menos desde la muerte de su padre biológico. Ben floreció en ese ambiente, su salud completamente restaurada y su espíritu más brillante que nunca. Ya no era el niño pálido y enfermo que había sido, ahora corría por los campos con energía ilimitada, ayudaba con las tareas con entusiasmo genuino, y reía con una libertad que hacía que tanto Christine como Sam sintieran que todos los desafíos que habían enfrentado valían la pena. El niño comenzó a llamar a Sam papá naturalmente, sin que nadie lo alentara o lo forzara, simplemente surgió orgánicamente de la relación de amor y respeto que habían construido. La primera vez que lo dijo, Christine vio las lágrimas en los ojos de Sam aunque el hombre trató de ocultarlas, y supo que ese simple título significaba más para él de lo que las palabras podrían expresar. Era una redención, una segunda oportunidad de ser padre después de perder a su propia hija, y Sam no tomaba esa responsabilidad a la ligera. La primavera llegó con toda su gloria, transformando la tierra que había parecido tan desolada durante el invierno en un paisaje exuberante y vibrante. Los campos que Sam y Christine plantaron juntos comenzaron a brotar, las primeras señales verdes de nueva vida empujando a través del suelo oscuro. Los árboles frutales florecieron llenando el aire con perfumes dulces, las flores silvestres aparecieron a lo largo de las cercas agregando salpicaduras de color a todas partes. La vaca que Christine había traído consigo y que nunca tuvo que vender dio a luz a un becerro saludable, un acontecimiento que Ben celebró como si fuera el mejor regalo que hubiera recibido. El becerro se convirtió en el proyecto especial del niño, lo alimentaba, lo cuidaba, le ponía nombre y pasaba horas simplemente observándolo jugar en los campos. Era un símbolo perfecto de renovación, de nueva vida surgiendo incluso después de los tiempos más oscuros. Los vecinos que habían ayudado durante la crisis de la deuda se convirtieron en amigos cercanos, visitando regularmente y siendo visitados a su vez. La granja de Sam, que había sido un lugar solitario y silencioso durante tanto tiempo, ahora resonaba con voces y risas, con el sonido de la comunidad y la conexión. Christine descubrió que tenía un talento para la hospitalidad, disfrutaba recibir invitados, preparar comidas abundantes, crear un ambiente donde las personas se sintieran bienvenidas y cómodas. Sam, aunque naturalmente más reservado, se abrió gradualmente bajo la influencia de Christine, participando en conversaciones con más facilidad, sonriendo más frecuentemente, permitiéndose disfrutar de la compañía de otros de maneras que no había hecho en años. La transformación en él era notable, como ver a una planta marchita revivir con agua y sol, y todos los que lo conocían comentaban sobre el cambio. Una tarde, mientras Christine trabajaba en el jardín que había comenzado cerca de la casa, Sam se acercó y se arrodilló junto a ella. Habló sobre cómo nunca había imaginado que volvería a ser feliz después de perder a su primera familia, sobre cómo había aceptado que pasaría el resto de sus días solo simplemente existiendo sin realmente vivir. Dijo que Christine y Ben le habían dado un regalo más precioso que cualquier cosa material, le habían devuelto la voluntad de vivir, la capacidad de amar, la creencia de que el futuro podía contener alegría en lugar de solo dolor. Christine dejó de trabajar y se volvió para mirarlo, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos, sintiendo el peso de sus palabras en su corazón. Le dijo que ella sentía lo mismo, que después de luchar sola durante tanto tiempo después de la muerte de Thomas, había llegado a creer que ese sería su destino para siempre, pero que Sam le había mostrado que era posible amar de nuevo, que era posible construir una nueva vida sin olvidar o deshonrar la antigua. Esa noche, después de que Ben se durmiera, Christine y Sam se sentaron en su lugar habitual en el porche, mirando las estrellas que brillaban brillantemente en el cielo nocturno sin nubes. La luna estaba llena, iluminando la tierra con una luz plateada suave que hacía que todo pareciera mágico y etéreo. Christine apoyó su cabeza en el hombro de Sam, sintiendo su calor, escuchando los latidos constantes de su corazón, y sintió una paz profunda que había estado ausente de su vida durante tanto tiempo. Sam envolvió su brazo alrededor de ella, sosteniéndola cerca, y juntos simplemente existieron en ese momento perfecto donde todo en el mundo parecía estar exactamente donde debía estar.
No necesitaban palabras, el silencio entre ellos era cómodo y comunicativo por sí solo, hablando de comprensión mutua y amor compartido. Reflexionaron sobre el viaje que los había llevado a este punto, sobre los caminos tortuosos y a menudo dolorosos que habían recorrido para encontrarse mutuamente. Kristin recordó esa noche desesperada cuando caminó hasta la puerta de Sam con Ben muriendo en sus brazos, no sabiendo si encontraría ayuda o rechazo, tomando un salto de fe porque no tenía otra opción. Sam recordó haber abierto esa puerta y ver a esa mujer exhausta con su hijo enfermo, sintiendo algo despertar dentro de él que había estado dormido durante años, tomando la decisión en una fracción de segundo que cambiaría ambas de sus vidas para siempre. Ambos reconocieron que había sido providencia divina, que algo más grande que ellos mismos había orquestado ese encuentro, que sus sufrimientos pasados habían sido terribles pero habían llevado a este hermoso presente. Hablaron sobre el futuro con una esperanza que habría sido inimaginable solo meses antes. Sam mencionó expandir las operaciones de la granja ahora que tenía ayuda y motivación renovada, tal vez comprando más tierra cuando fuera financieramente posible, construyendo algo que podría pasarse a Ben algún día. Kristin habló sobre tal vez tener más hijos, sobre darle a Ben hermanos o hermanas, sobre llenar la casa grande con las voces de muchos niños en lugar del silencio que la había caracterizado durante tanto tiempo. La idea la asustaba un poco, tener más hijos significaba arriesgarse a más pérdida, a más dolor, pero también miraba a Sam y veía cuánto amor tenía para dar, cuán buen padre era para Ben, y sabía que cualquier niño sería afortunado de tenerlo. Sam admitió que la idea también lo asustaba, que había jurado después de perder a su hija que nunca se arriesgaría a ese tipo de dolor nuevamente, pero que Kristin y Ben le habían enseñado que una vida vivida con miedo no era realmente una vida en absoluto. Los meses pasaron convirtiendo la primavera en verano, y con el verano llegó el trabajo duro de la cosecha. Sam, Kristin y Ben trabajaban juntos en los campos, las manos de todos ensuciándose en el buen sentido, el sudor de sus frentes hablando de esfuerzo honesto y trabajo satisfactorio. La cosecha fue abundante más de lo que Sam había visto en años, y él atribuyó el éxito no solo al buen clima sino a la bendición que había llegado a su vida en forma de su nueva familia. Vendieron el exceso de productos en el pueblo, ganando un buen dinero que guardaron cuidadosamente para el invierno venidero, determinados a nunca enfrentar las dificultades que habían experimentado en el pasado. Kristin comenzó un pequeño negocio de venta de vegetales y conservas caseras, descubriendo que tenía un talento para la jardinería y la preservación de alimentos, y sus productos rápidamente se hicieron populares entre los habitantes del pueblo. Ben celebró su 7º cumpleaños con una pequeña fiesta que Kristin organizó, invitando a los hijos de los vecinos para que jugaran y comieran pastel. Ver a su hijo rodeado de amigos, riendo y corriendo sin preocupaciones en el mundo, llenó el corazón de Kristin con una gratitud tan intensa que casi dolía. Recordó el niño enfermo y muriendo que había sido hace solo unos meses, como había temido que nunca llegaría a ver otro cumpleaños, y aquí estaba ahora, vibrante y lleno de vida. Sam le regaló a Ben una herramienta de trabajo especialmente hecha para su tamaño, simbolizando que el niño era ahora lo suficientemente mayor como para ser considerado un verdadero ayudante en la granja, y el orgullo en el rostro de Ben al recibir ese regalo fue algo que Kristin supo que recordaría para siempre. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Ben se durmió exhausto pero feliz, Kristin y Sam se abrazaron y agradecieron en silencio por todas las bendiciones que habían recibido. El verano dio paso al otoño, trayendo consigo temperaturas más frescas y el trabajo de preparar la granja para el invierno venidero. Pero este año era diferente, este año tenían abundancia de suministros, leña bien almacenada, comida preservada en abundancia, y lo más importante, tenían el uno al otro. No había miedo asociado con la llegada del invierno como lo había habido el año anterior, solo anticipación de noches acogedoras junto al fuego, de comidas compartidas alrededor de la mesa, de historias contadas y risas compartidas. Kristin a menudo se encontraba deteniéndose en medio de sus tareas diarias simplemente para absorber su realidad, para maravillarse de cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. De estar al borde de perder todo incluida la vida de su hijo, ahora se encontraba con más de lo que había soñado era posible. Una tarde mientras hojeaba una vieja Biblia que había encontrado en la casa, Kristin se topó con un versículo que resonó profundamente con su experiencia. Hablaba sobre cómo Dios puede convertir las cenizas en belleza, el duelo en alegría, la desesperación en esperanza. Leyó el versículo en voz alta a Sam quien escuchaba silenciosamente, y cuando terminó vio que tenía lágrimas en los ojos. Él dijo que eso era exactamente lo que había sucedido en sus vidas,
que ambos habían sido reducidos a cenizas por sus pérdidas pero que juntos habían encontrado belleza nuevamente. Kristin cerró el libro y tomó la mano de Sam, y juntos rezaron, agradeciendo por el viaje que los había llevado hasta aquí, por las pruebas que habían enfrentado porque esas pruebas los habían preparado para apreciar las bendiciones cuando llegaron, por el futuro que tenían por delante juntos. Era un momento de profunda espiritualidad y conexión, no solo entre ellos sino con algo más grande, con la fuerza divina que habían llegado a creer había orquestado todo esto. El primer invierno que Kristin, Sam y Ben pasaron juntos como familia fue completamente diferente al horrible invierno que había precedido. La casa estaba cálida y acogedora, llena de luz y amor, con comida abundante en la despensa y leña suficiente apilada afuera para durar hasta la primavera. Las noches eran largas pero las llenaban con actividades que los unían. Sam enseñaba a Ben a tallar madera creando pequeñas figuras de animales, Kristin enseñaba al niño a leer usando los pocos libros que tenían, y todos juntos jugaban juegos simples que requerían solo imaginación y risa. Cuando las nevadas eran particularmente pesadas atrapándolos dentro por días, no sentían claustrofobia sino comodidad, apreciando el tiempo forzado juntos, el respiro del trabajo duro que normalmente llenaba sus días. Sam comenzó lentamente a compartir más sobre su primera familia, mostrándole a Kristin fotografías que había mantenido escondidas en esa habitación cerrada, contándole historias sobre su esposa y su hija que nunca había compartido con nadie más. Era doloroso para él pero también catártico, una forma de honrar sus memorias mientras también hacía espacio para esta nueva vida que estaba construyendo. Kristin escuchaba con empatía, a veces llorando junto con él, haciendo preguntas respetuosas que mostraban que realmente quería conocer a las personas que Sam había amado antes que a ella. No había celos ni inseguridad, solo comprensión de que el pasado de Sam era parte de lo que lo hacía quien era, y ella amaba todo de él incluido su historia. De manera similar, Kristin comenzó a hablar más abiertamente sobre Thomas con Sam, compartiendo recuerdos que había guardado cerca de su corazón, permitiendo que Sam conociera al hombre que había sido el primer amor de su vida. Sam escuchaba con el mismo respeto y comprensión, reconociendo que ambos llevaban cicatrices de pérdidas pasadas pero que esas cicatrices no los definían ni los limitaban. Con la llegada de la primavera nuevamente, casi un año completo después de que Kristin apareció por primera vez en la puerta de Sam, llegó otra bendición. Kristin descubrió que estaba embarazada, llevaría un hijo de Sam, un niño que sería la unión física de su amor y compromiso. La noticia llenó a Sam con una mezcla compleja de emociones, alegría inmensa junto con miedos resurgentes sobre la posibilidad de pérdida. Pero Kristin lo tranquilizó, le recordó que no podían vivir con miedo, que este bebé era un regalo que debían celebrar no temer. Ben estaba emocionado ante la perspectiva de tener un hermano o hermana, ya se veía a sí mismo como el hermano mayor responsable que enseñaría al bebé todo lo que Sam le había enseñado a él. Los meses del embarazo fueron tranquilos y felices, la barriga de Kristin crecía mientras todos se preparaban para la llegada del nuevo miembro de la familia. Cuando finalmente nació el bebé, una niña hermosa y saludable con los ojos oscuros de su padre y el cabello claro de su madre, Sam lloró lágrimas de alegría pura. La sostuvo con manos temblorosas, este pequeño ser que representaba tanto, una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad de ser el padre que había sido arrebatado de ser. La llamaron Grace, gracia en español, porque eso era exactamente lo que representaba, la gracia de Dios manifestada en forma humana, el regalo inmerecido que habían recibido después de tanto sufrimiento. Kristin observaba a Sam con su hija, veía la ternura absoluta en sus ojos, la forma en que la sostenía como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y supo que todos los desafíos que habían enfrentado habían valido la pena para llegar a este momento. Ben adoraba a su hermana pequeña, insistía en ayudar con todo, desde cambiar pañales hasta mecer su cuna, mostrando una madurez más allá de sus años. Si te ha gustado esta historia de amor, superación y milagros, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que toca el corazón. Deja tu like y comparte para que más personas puedan inspirarse. Los años pasaron trayendo más cambios y crecimiento. La granja prosperó bajo el cuidado de Sam con la ayuda de Kristin, Ben y eventualmente incluso la pequeña Grace cuando fue lo suficientemente mayor. Agregaron más animales, expandieron sus cultivos, construyeron nuevas estructuras, todo era evidencia física del trabajo duro y la dedicación de la familia. Ben creció convirtiéndose en un joven fuerte e inteligente, claramente destinado a hacerse cargo de la granja algún día, habiendo heredado tanto la ética de trabajo de Sam como la compasión de Kristin. Grace era una niña brillante y alegre que traía luz a donde quiera que fuera, su risa era como música que llenaba la casa constantemente.
La familia se convirtió en un pilar de su comunidad, conocida por su generosidad y disposición a ayudar a otros en tiempos de necesidad, pagando adelante la bondad que les había sido mostrada. Christine a menudo reflexionaba sobre ese momento crucial cuando tomó la decisión de caminar con Ben muriendo en sus brazos para vender su última posesión de valor. En ese momento, todo había parecido oscuro y desesperado, no había podido ver más allá de su miedo inmediato y necesidad. Pero mirando hacia atrás ahora, podía ver cómo cada paso de ese doloroso viaje había sido necesario, cómo la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Si no hubiera perdido a Thomas, nunca habría estado en esa posición desesperada. Si Ben no se hubiera enfermado, nunca habría tenido razón para buscar ayuda. Si no hubiera llegado a la puerta de Sam esa noche específica, nunca habrían encontrado el uno al otro. Era como si toda su vida hubiera sido orquestada cuidadosamente por manos invisibles, guiándola a través de la oscuridad hacia la luz que esperaba del otro lado. Sam también veía su vida a través de esta lente de providencia divina. Había pasado 5 años en la oscuridad después de perder a su primera familia, 5 años convencido de que nunca volvería a sentir alegría o propósito. Pero ahora entendía que ese tiempo de sufrimiento había sido necesario para prepararlo para lo que vendría después. Había tenido que tocar fondo, había tenido que experimentar la profundidad completa de la soledad y el dolor, para que cuando finalmente llegara la curación pudiera apreciarla completamente. Si Christine hubiera aparecido en su puerta un año antes o un año después, tal vez no habría estado listo, tal vez no habría respondido de la manera en que lo hizo. Pero el momento había sido perfecto, orquestado por una sabiduría más allá de su comprensión humana. Juntos, Sam y Christine construyeron más que solo una granja exitosa o una familia amorosa. Construyeron un legado, un ejemplo para sus hijos y su comunidad sobre lo que significa perseverar a través del sufrimiento, mantener la fe cuando todo parece perdido, abrir el corazón al amor incluso después de haberlo visto destrozado. Su historia se contó y recontó en el área, convirtiéndose casi en leyenda local, inspirando a otros que enfrentaban sus propias dificultades. Personas que estaban al borde de la desesperación escuchaban sobre la mujer que caminó kilómetros con su hijo muriendo para encontrar ayuda, sobre el hombre que abrió su puerta y su corazón a extraños necesitados, y encontraban esperanza en ello. Encontraban la fuerza para dar un paso más, para intentarlo un día más, para creer que tal vez sus propios milagros estaban esperando a la vuelta de la esquina. En sus años dorados, cuando ambos tenían cabello plateado y cuerpos cansados del trabajo de toda una vida, Sam y Christine todavía se sentaban juntos en ese porche cada noche cuando el clima lo permitía. Ben ahora era un hombre adulto manejando la mayoría de las operaciones diarias de la granja con su propia esposa e hijos corriendo por la propiedad. Grace se había casado con un buen hombre del pueblo vecino y visitaba frecuentemente con sus propios hijos. La casa que alguna vez estuvo vacía y silenciosa ahora rebosaba constantemente de vida y amor, generaciones de familia reuniéndose regularmente para comidas y celebraciones. Y en medio de todo esto, Sam y Christine permanecían como el centro, los ancianos sabios cuya historia de amor y redención había iniciado todo esto. Una noche, mientras se sentaban en su lugar habitual mirando las estrellas como habían hecho innumerables veces antes, Sam tomó la mano de Christine y se la llevó a los labios para besarla suavemente. Le dijo que si tuviera que vivir su vida de nuevo, soportaría todo el dolor y la pérdida exactamente como había sucedido porque lo había llevado a ella. Christine sintió las lágrimas calientes correr por sus mejillas arrugadas mientras respondía que sentía lo mismo, que cada paso de su doloroso viaje había valido la pena para terminar aquí en este lugar de paz y plenitud con este hombre que había sido su salvador y se había convertido en su todo. Se quedaron sentados en la oscuridad simplemente sosteniendo las manos, dos almas que habían sido destrozadas y remendadas, más fuertes en los lugares rotos, unidos por algo más poderoso que las circunstancias o la lógica, unidos por la gracia pura. La historia de Christine y Sam es un testimonio del poder transformador de la bondad, de cómo un solo acto de compasión puede cambiar múltiples vidas de maneras que se extienden mucho más allá del momento inicial. Cuando Sam abrió su puerta esa noche a una mujer extraña y su hijo enfermo, no sabía que estaba abriendo la puerta a su propia curación, a su propia redención. Cuando Christine tomó el salto de fe de llamar a esa puerta, no sabía que estaba a punto de encontrar no solo salvación para su hijo sino un nuevo futuro completo para ella misma. Ambos estaban quebrantados, ambos estaban perdidos, pero juntos encontraron el camino de regreso a la totalidad. Su historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros cuando todo parece perdido, cuando no podemos ver un camino adelante, hay esperanza. Nos recuerda que los milagros suceden,
que el amor puede florecer de la pérdida, que los finales pueden convertirse en comienzos. Y más importante aún, nos recuerda que a veces todo lo que se necesita es una puerta abierta y un corazón dispuesto a ofrecer ayuda a un extraño necesitado, porque nunca sabemos cuándo ese extraño podría ser exactamente la bendición que hemos estado esperando sin saberlo. La providencia trabaja de maneras misteriosas, tejiendo hilos de vida separadas en tapices hermosos que solo podemos apreciar completamente cuando miramos hacia atrás en ellos desde la distancia del tiempo y la experiencia. La historia de esta familia es un recordatorio de que incluso cuando el camino es doloroso y oscuro, puede estar llevándonos exactamente a donde necesitamos estar.